Hola, buenas. Vamos a hacer problemas sobre el tema de, de óptica física, óptica geométrica. Lo empezaremos después de ese vídeo. Para que veas qué ejercicios vamos a hacer. Vamos a hacer el modelo del 2020, el de septiembre, las preguntas que aparecieron en septiembre del 2017 y el modelo de 2018. ¿Por qué? Porque esos son uno de cada tipo de lo importante. Lo importante son tres cosas. Esto, lo de las superficies. Y a ver, cuando estás en un medio menos denso, entras en un medio más denso. Aquí, al revés. Y el tercero es esto. Son los tres bloques más importantes. Hay cosas que no están aquí así, o sea, aquí tal cual no están escritas. Por ejemplo, la relación entre n y la frecuencia. Aquí no está escrita, pero se puede deducir, y aquí viene lo de entender todo, porque mezclarías esto con un segundo, con esto de la energía. Ahora lo vamos a ver en el ejercicio, y con la velocidad de la luz. Mira, aquí estas relaciones, si has hecho resumen, apunta eso también. Aquí, por ejemplo, tienes las relaciones entre n y las longitudes de ondas, pero las longitudes de ondas son la velocidad partido por la frecuencia. Entonces puedes despejar las longitudes de ondas en función de la velocidad y la frecuencia, y así tendrías las ecuaciones en función de n, velocidad y frecuencia. Vamos a verlo ahora con ejercicios. Empezamos con este tal cual. Esto no. Vale, empezamos con el modelo del 2020. Dice, un rayo de luz monocromático. Monocromático, es importante saber que es monocromático, porque un rayo de luz no monocromático vamos a tener muchas rayas, no vamos a tener solamente una. Aquí habría muchas. Eso quiere decir que solamente hay una raya, una longitud de onda, una frecuencia. Se propaga en el medio 1. Vale, nuestro primer medio es esto, 1. De índice n de 1,6. Bien. Con una longitud de onda de 460 nanómetros. Si quieres dejarlo en nanómetros, déjalo en nanómetros, pero las velocidades no las pongas en metros cada segundo, ponlas en nanómetros cada segundo. Si no quieres tener ese lío, convierte todo en metros. Incide sobre la superficie de separación del medio 2. Aquí tiene una n de 1,4. Bien. Bueno, tras el segundo medio te dice que hay otro tercer medio. Como, a ver, no lo he leído hasta en el apartado B, pero sé que es un tercer medio porque esta n y esta n no son las mismas. Cuando la n varía es que son medios diferentes. Y aquí, a ver, el primero es, vamos, el primer tramo es esto. Ese es el primer tramo. El segundo tramo es esto. Aquí tienes un ejercicio que tiene ambas cosas a la vez. El segundo tramo básicamente es lo que hemos visto, lo que hemos llamado reflexión total, en el que rayos de la luz no sale y ese ángulo son de 90 grados.
Este ángulo son de 90 grados. O este es lo mismo. Bien, aquí de hecho ni siquiera te dice, solamente te dice que el n3 es 1,2 y no te dice el ángulo. Por eso, sabiendo la teoría, debes deducir que es 1,90. Bien, primero, calcula la frecuencia y la longitud de onda en el segundo medio. Frecuencia y longitud de onda. Aquí lo que hacen, a ver, no vamos a ver paso a paso lo que hacen. Vamos a ver, o sea, cuando sustituyen no vamos a sustituir porque está escrito. Vamos a ver cómo lo han hecho y ya está. O sea, saber cómo lo han hecho. Porque si sustituir en otro ejemplo, tenéis que sustituir otros números. Pero entender cómo se ha hecho es lo que hay que hacer. A ver, aquí te acuerdas de esa fórmula. Vamos a ver las fórmulas de una a una y así nos acordamos de todo. N, que es el índice, siempre hemos dicho que tiene que ser mayor que 1 porque arriba supone la C, que es la velocidad de la onda electromagnética, en este caso la luz, en el vacío. Y abajo, aquí se pone 2, este sería 2, y aquí se pone 3, se pone 3. Y abajo es la velocidad de la onda electromagnética, en este caso la luz, digo en este caso la luz porque te puedo hablar de radio o microondas o lo que sea. Es la velocidad v, es la velocidad en el medio. Hemos dicho que siempre el vacío es el que menos partículas hay, entonces menos va a chocar con lo que sea. Entonces la velocidad sería máxima en ese medio. Vale, es máxima y es 3 por 10 elevado a 8 metros cada segundo. Otro motivo para que conviertes ese dato que te han dado en nanómetros, que aquí la velocidad la has puesto en metros cada segundo. A ver, en realidad hay casos en el que no hace falta porque, por ejemplo, cuando haces una multiplicación, a ver, así, aquí así se verá mejor. Cuando haces una multiplicación así, la unidad da igual, mientras que sea aquí nanómetros y aquí nanómetros, n y n serían lo mismo. Si aquí hay metros y aquí hay metros, n y n serían lo mismo. Pero para no tener problemas en cambios de unidades, siempre pasa todo a sistema internacional y ya está. Así nunca tienes que pensar si da igual o no. Vale. Vale, esto hemos visto lo que es. Ahora esto. La velocidad hemos visto que es la longitud de onda, porque aquí la velocidad es metros cada segundo, longitud de onda metros, y partido por segundos es esto, porque la frecuencia se emite es 1 partido por segundo, ¿no? Pues la velocidad es esta. Bien. Aquí lo que hace es coger esa V y otra cosa. ¿Ves que la frecuencia se mantiene constante? La frecuencia no está cambiando. F. Aquí F no tiene subunidad nada. En el medio 1. Y F en el medio 2 se mantiene constante. La frecuencia se mantiene constante. Bien. De hecho, mira. Aquí en el medio 2 aplica cuánta es la frecuencia. Esta misma frecuencia en el medio 1. Entonces, aquí tú ves el ejercicio al iniciar hacerlo y dices, aquí me faltan datos porque no sabes nada de aquí, no sabes nada de aquí. A ver, no sabes los ángulos. Y esto es un apartado del ejercicio, no tienes otra forma para sacar datos. Pero aquí tendrías dos incógnitas
y nada de información, solamente las n's. Entonces no puedes aplicar esa fórmula. No puedes aplicar esto. ¿Por qué? Porque te faltan n, te falta n. O sea, tú para resolver un sistema, necesitas una incógnita. Si tienes dos incógnitas, que es la longitud 2 y la longitud 1, no puedes hacerlo. Entonces tienes más incógnitas que ecuaciones y no se puede hacer. Entonces seguro en ese caso en cualquier ejercicio si tienes más cosas, entonces más cosas que, o sea, te faltan otras cosas, es que hay cosas que son iguales. Si se iguala una incógnita en ambos medios o en ambas partes de la ecuación, se reduce el grado de la ecuación. Básicamente aquí o en cualquier ejercicio de ese tipo, la frecuencia se mantiene constante siempre. Vale. Ahora ese v, yo te dije que tenemos que tener estas cosas claras porque y que tienes que ver muchos ejercicios resueltos, porque una cosa es saber y otra cosa es, o sea, saber lo que hay que saber, otra cosa es hacer muchos ejercicios, porque si sabes esto y te quedas aquí, pero tienes que, a ver, o te lo piensas muy bien o te lo habías visto, tienes que sustituir, o sea, esa v la despejas aquí, entonces donde pone, aquí pone n1 es c partido por v1, vale, donde pone v1 va a suponer longitud de onda 1 por f, y luego lo que hace básicamente es, o sea, despejar la f. Bueno, tendríamos c arriba y longitud de onda por frecuencia abajo. Haces todo esto, la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 elevado a 8. La n la sabemos en el primer medio, que es 1,6. Y si veo bien, ya está por estos datos. 1,6. Espera a ver si he dejado algún dato sin leer. Vale, con esos datos puedes sacar la frecuencia. Y hemos dicho que la frecuencia se mantiene constante. Entonces, esa misma frecuencia la vas a meter en el medio 2, pero con las mismas ecuaciones básicamente. Esta es esta. En el medio 2. Este 2 no está multiplicado. Esta ecuación es esta. Y esta ecuación es esta. Y de aquí puedes sacar la longitud de onda. ¿Por qué? Porque tienes la ecuación. O sea, C te la sabes. N2 te la sabes. F te la sabes porque es la misma de la del apartado anterior. ¿Qué falta? La longitud de onda 2. La longitud de onda 2 es la que obtienes en nanómetros. Bien. Aquí, por cierto, necesitabas el dato de la longitud de onda 1, pero eso es un dato que te lo habían dado aquí en algún sitio. Mira aquí. Bueno, aquí con esto, bueno, básicamente aplicar esa fórmula y sustituir, eso sí, tenemos las longitudes de ondas y las frecuencias en ambos medios. Una cosa que es muy útil hacer, y perdona, no quería salir, que es comprobar si lo hemos hecho bien o mal. Como tenemos una ecuación que es esta, hazlo, multiplica lo de las n's que te han dado, las n's te las han dado, las longitudes de ondas una la has sacado tú y la otra era una incógnita.
De hecho, podríamos haber sacado la ecuación, o sea, podríamos haber sacado la longitud de onda 2 sin hacer dos fórmulas, porque n1 la sabemos, porque está en el dibujo aquí, mira. Longitud de onda 1 también la sabemos, está aquí. n2 la sabemos, también está aquí. Podemos despejar la longitud de onda 2. Y de esa forma no vamos a tener que pensar la frecuencia es la misma arriba y abajo. Hazlo como quieras, esas son dos formas para hacerlo. Pero la forma con la que está hecho está bien y así ves que las frecuencias se mantienen constantes. Ese era el primer apartado. Ahora el segundo apartado dice: es también importante hacerte un esquema en el examen. Y aquí, por ejemplo, no hay esquema. Te pone N1 y el medio 1. N2, medio 2. N3, medio 3. Si haces ese esquema, de hecho, solo puntúan también. Con las normales perpendiculares al plan de intercambio en el que cambia la materia. Vale. Ahora vamos a ver lo de la reflexión total. Te dice: tras ese segundo medio, la luz llega a un tercero. Ese tercero determina el ángulo. Espera, bueno, te dan su n. Determina el menor ángulo de incidencia de rayo en la superficie de la separación entre el medio 1 y 2. O sea, determina ese ángulo para que esto pase. Bien, esto lo vamos a construir al revés. ¿A qué me refiero con el revés? Vamos a empezar desde abajo, porque aquí tenemos dos incógnitas como habíamos dicho. O también hay otra forma. A ver, básicamente lo que están pidiendo es ese ángulo. No voy a seguir leyendo porque eso es lo que están pidiendo y mira, aquí lo tienes. Es lo que sacan al final. A ver, apartado B. Ese ángulo no lo sabemos. Este ángulo no lo sabemos. Sabemos que esto no sale. Esto no sale significa que el ángulo aquí son 90 grados. Bien. Vamos a aplicar esta fórmula dos veces. Si quieres hacer esto lo que pone aquí, bueno, de hecho es lo mismo. Pero para que veas dónde está en la teoría, esta fórmula la vamos a aplicar dos veces. Y ya está. Para empezar, hemos dicho que aquí tenemos algún dato, que es ese ángulo, ¿no? Porque imagínate si empiezas aquí y utilizas esa fórmula. Vas a tener aquí sub 1, sub 1 y aquí sub 2, sub 2. Bien, porque estás hablando de ese proceso, esa refracción o esa reflexión. Tendrías ese seno incógnita porque no sabes esto. De hecho, es lo que te piden. Y este otro seno incógnita. Y no vas a hacer nada. Entonces empieza por aquí que tienes más datos. Este seno hemos dicho que son 90, entonces sería 1. Según esa fórmula, sería seno de 90 por su n es 1,2. Pues esto está aquí. Y luego el otro ángulo ese sí que lo podemos sacar porque es igual al seno de I2, que es este, por su n. Trabajas con trigonometría, haces el arcoseno, eso con la calculadora, y sacas I2. Bien. Vale. Ahora, otra cosa que en ese bocadillo de medios está y en la teoría no está. Te la cuento por qué, porque si ves aquí, por ejemplo, que sé,
Aquí, por ejemplo, en el ejercicio, en la prueba de junio de 2019, también aparece casi, bueno, básicamente el mismo ejercicio. Pero yo qué sé, aquí te dan directamente los números y tienes que hallar otra cosa. O sea, te dan los ángulos, algunos. El de 90, tienes que hacer trigonometría. Y bueno, es casi lo mismo. Entra un rayo y no sale. Y aquí la incógnita es el N3. ¿Cómo se hace con las mismas fórmulas teniendo en cuenta lo que estamos haciendo? Básicamente no tiene cosas nuevas. Bueno. ¿Qué iba a decir? Sí. Vale. Tú ves que... A ver, ves que te lo digo de cómo hay que hacer esto. Bien. Si tuvieras dibujo técnico, sabrías que... Mira, sin dibujo técnico. Si haces un triángulo, bueno, te lo voy a hacer para que veas esto y no se te olvide. Vamos a hacer un triángulo, un cuadrado o triángulo o lo que sea. Luego esto. Luego esto. Y ahora vamos a leer lo que pone aquí. El ángulo de incidencia desde el medio 2 hacia el medio 3, o sea, esto, es el mismo que el ángulo de refractario del medio 1 al 2. ¿Qué es esto? Esto tampoco tiene, o sea, tampoco es de mucha trigonometría. Si tú coges una hoja cuadrada o rectangular y la divides, o sea, la doblas de esa forma, ese grado, este ángulo es el mismo que este y esto es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque entre estos dos tienen que sumar 90 sí o sí, entre estos dos tienen que sumar 90 sí o sí. Y al ser simétrico, esto es como cuando dibujas una X. Estos ángulos tienen que sumar 180 sí o sí y estos tienen que sumar 180 sí o sí. Bueno, no sé si te ha quedado claro con la X, pero vamos. Para ese ejemplo, por ejemplo, ese grado es el mismo que esto. Aquí, por ejemplo, lo que harías es, ya que te he dicho el ejemplo, lo que harías es, o sea, obtener esto es lo mismo que aquí. Entonces, estos serían 90 grados. Y así puedes obtener este cachito pequeño. Y está. A ver, lo puedes obtener porque lo vas a restar menos 90, porque te lo pone aquí. Pero básicamente, para resumir esto, todo lo que te he contado, este ángulo es lo mismo que este. Bien. Aquí viene la importancia de hacer los ejercicios bien, porque este dato lo hemos sacado nosotros. Si lo haces mal, pues es el segundo apartado también mal. Espera hasta que... Bueno, no hace falta borrar el cuadrado. Y aplicas otra vez la misma ecuación, ahora con otros datos. El N2, bueno, aquí eso sería 1, 1, 2 y 2. Y eso estaría aquí, es aquí, ya está. N2 lo sabemos, N1 lo sabemos. Los ángulos, lo sabemos porque es el mismo que aquí. Y así puedes despejar el I. ¿Cómo se despeja? De la misma forma que hemos hecho el primero. Conclusiones. La frecuencia se mantiene constante y ese ángulo es el mismo que este. Ya está. Vamos a ver el del 2017, el de septiembre.
aquí es un poco diferente porque lo de la entrada es parecido a esto, pero lo que pasa es que no es que no salga, es que tiene más que el ángulo crítico. Entonces ya como hace esto, hace algo como esto, o sea, tiene más que el ángulo crítico. Lo vamos a ver ahora. Hemos dicho que es el 2017 de septiembre. Mira, esto era básicamente que lo mismo, pero 2 veces. Aquí se trabaja con trigonometría, básicamente. Porque esa distancia no la hemos visto en ninguna forma cuando tienes 2 rayos que inciden. Haces un ejercicio, haces el otro, sabes esa distancia, o sea, sabes el ángulo, sabes esa distancia, por eso te la dan, porque si no es imposible. Y solamente tienes que hacer trigonometría. O sea, sabes ese ángulo, sabes esa altitud. Bien, obtienes ese dato y obtienes ese dato. Y solamente tienes que o sumarlos o restarlos. Por ejemplo, aquí mira, lo es el esta y esta. Pero vamos, no lo vamos a hacer, no es porque no es importante, porque es hacer lo de antes, pero más fácil. Aquí eso es teoría, esa pregunta era teórica. Tenía los 3 casos, el que salga, el que no sale y el que tiene reflexión total. Y eso es lo que vamos a hacer. Mira, lo mismo pero más fácil. Por eso he intentado coger los que son más complicados. Y así si sabes hacer el difícil, sabes hacer el fácil. 2017 me lo había saltado hasta aquí. Septiembre. Es esto. Vale. Dice, una fibra óptica de vidrio posee un núcleo de índice de 1,5. Entonces, aquí es 1,5. 1,55, vamos. Rodeada por otro material. Aquí son 1,45 las n's. Te dice, determinar el ángulo beta para que el rayo viaja dentro. Viaja dentro quiere decir que no salga. O sea, el rayo aquí, tú ves que está dentro. Vale. Te están preguntando a partir del cual, o sea, hay una reflexión total. Entonces, lo que nos están pidiendo no es ningún ángulo aquí. Lo que nos están pidiendo es el ángulo de reflexión total, que es básicamente lo que hemos hecho. Entonces, lo que debes hacer es sustituir solo. Mira esa fórmula. Esta, sustituir. El ángulo es arcosiano de ambos medios. Y ya está. Eso sí, intenta que siempre te queda aquí. O sea, bueno, ya está, no te voy a meter mucho más contexto. Básicamente, el primero, el más denso, a ver, para que haya una refracción total, tienes el 1 tiene que ser más denso que el 2. Bien. Te quería decir lo del más denso y que aquí te debe salir entre, aunque sea menor que 1, pero da igual. El más denso abajo, el menos denso arriba. Y ya está. Aplicas esa fórmula y te sale directamente el resultado. Y te sale el resultado. Aquí el B te dice el ángulo máximo de la entrada alfa está en la fibra para que el rayo viaja en la región del núcleo.
Bueno, aquí sabemos la beta, ¿no? Podemos aplicar exactamente lo de antes. O sea, la beta la sabemos. O sea, a ver, lo de antes, pero coge esto y dale una vuelta. Antes hemos dicho que este ángulo, lo que estoy señalando ahora, mira, lo voy a hacer más grande para que lo veas. Antes, aquí, pues que todos los ejercicios son los mismos. Ese ángulo es lo mismo que esto, ¿no? Este, que es 90 menos beta, este es 90 menos beta, es lo mismo que esto. Y ya está, vas a obtener la beta. ¿Cómo? Necesitas la n del aire, y aquí te lo dan. Vas a aplicar n, ya me sé la fórmula sin verla. N del aire por el seno de ese ángulo que queremos sacar es igual el n del núcleo, que era 1,55 por el seno de, hemos dicho, de ese ángulo, que es este ángulo. Este ángulo es beta menos, o sea, 90 menos beta. Así sería la fórmula fijo, porque no hay otra. Bajo y mira, aquí lo tienes. En el aire por el seno de incidencia es igual al seno de 20, pero vamos, 20 es el incidencia menos 90. Bueno, 90 menos incidencia, perdona. ¿Qué es esto lo que pone aquí? 90 menos incidencia. Y te sale esto por n del núcleo. Y sacas el ángulo por el arcoseno. O sea, ambos ejercicios muy diferentes, pero se hace de la misma forma. Tienes que tener un poco de trigonometría y acordarte que no estamos hablando de la beta, estamos hablando de este. Vale. Y lo último que vamos a hacer es el 2018, el modelo. Está arriba. Aquí, porque eso es otra tercera cosa, que es el prisma. Eso también es importante, hay muchos ejercicios de esto. Mira, aquí mismo tienes otro. Sin cambiar, sin buscar. Aquí tienes otro, nosotros vamos a hacer este. Y este yo te dije que aprendas las fórmulas tal cual y aprendas cada cosa donde está. Porque si no es un jaleo. Vamos, no es que sea un jaleo, te van a salir cosas raras. Vale. Sobre un material transparente limitado por dos superficies planas forman un ángulo de 60 grados. Este ángulo es 60 grados. Aquí te lo pone, 60 grados. Desde el aire, N1 es aire, entonces N1 también sería aire, porque aquí estamos hablando solamente de una superficie, o sea, un medio, otro medio, el primer medio, otra vez aquí, en el otro lado. Mira, aire, aire, material. Y el ángulo de incidencia son 45 grados. Este I sub 1 son 45 grados, que es este. Es esto. Mira, por ejemplo, aquí ya tenemos los datos. Tenemos ese ángulo que son 60 y ese ángulo que son 45. Si nos dan o podemos sacar este, por ejemplo, ya tenemos el ángulo de desviación. Eso es el dato que nos sale, es el dato que nos falta es el R2. Y el R2 está aquí. Vale. Vamos a seguir leyendo. Con cualquier pista ya lo podemos sacar. Vale. El material tiene una N, un índice de 1,5. Aquí te pide los ángulos de refracción de cada uno de las superficies.
refracción es esto. Nos están pidiendo esto y nos están pidiendo esto. A ver, para empezar, nos tienen que dar, tú ves esto y dices, a ver, aquí yo no veo ninguna n. Sí, tienes razón, aquí no hay ninguna n. Pero esto es, si tú ves solamente esa región, mira esto. Si tú ves solamente esto, ¿qué tienes? Tienes primer medio, solamente esa región que está en el ciclo verde. Tienes una región que es aire y ángulo de incidencia. Y otra región que es n. Ese dato lo sabemos, ese dato lo sabemos. Esto es 1, nos lo han dado. N2 también es un dato que nos han dado. Y tenemos ese dato, que es el I1. Es la ecuación de cuatro cosas, la de siempre. N1 por el seno de ese ángulo, que lo sabemos, si esto lo sabemos, es igual el seno de R1 por N2. Aquí en la solución directamente sacarían la N2. La R2, que es el ángulo. Vamos a ver la solución. Seguramente han hecho esto porque esto es muy fácil. A ver, ¿dónde está? Soluciones. Bueno, me lo he saltado. Era el 2018 el modelo. Mira, han aplicado la fórmula que te dije y han sacado el... A ver, 2018. Eso es 2019. Es que vi un pez aquí y digo, esto no es. 2018 está antes. Vale, sí. Utilizan la ley de Snell, básicamente la fácil, que vamos, la que te dije, esta, y saquen el ángulo. Muy bien. Entonces, ese ángulo lo sabemos. Ahora nos falta el saliente. Esa ecuación, mira, ves que aquí hay mucho jaleo, por ejemplo, yo qué sé. Aquí te dice, tienen que sumar 180. Bueno, esto no vamos a verlo aquí tal cual está escrito, lo vamos a verlo en la teoría, porque aquí tú ves números y ángulos complementarios, suman 180, pero no lo ves. Aquí sí que lo ves. Aquí sí que lo ves. Vamos. Ese grado lo hemos sacado. Bien. Ese dato lo sabemos, ese dato lo sabemos, ese dato lo sabemos. Ahora, vamos a ver solamente qué es la segunda cosa que sacan ellos y vamos a sacarla nosotros. La segunda cosa que sacan ellos es el I2 y obtienen que es un 31. El I2, vamos a buscar el I2, ¿dónde está? I2, esto. ¿Cómo sacar el I2? Bien. Ves las fórmulas y mira cuál es la más fácil para sacar el I2. Aquí tienes. I sub 2 es I más Z y eso es un número. Y, ¿dónde está? Y digo. Deja hasta aquí, yo también me pierdo. ¿Dónde está Y? Vale, está aquí. Esta es Y. Y R2, 180, Z, y 2, incidencia 2. Vale, ya está. ¿Ves? He tardado un poco porque no sabía esto de memoria. Aquí lo tienes. No todo esto. Lo tienes aquí. Aquí. De esa relación lo puedes sacar. ¿Por qué? R1 la sabemos, ¿no? La acabamos de sacar.
90 es un número, más 90 es un número, menos I2. I2, lo que queremos sacar, más ese ángulo que en nuestro caso son 60. Todo este chorizo es igual a 180. Haces tus cálculos y te va a salir I2 lo que les han salido. Por eso te dije que es muy útil. A ver, es que esto, su problema es que son muchas cosas. ¿Ves? Todo eso son ecuaciones. Lo único que puedes hacer es esto, saber las ecuaciones de memoria. ¿Ves te piden esto? Lo dibujas muy rápido porque ya te lo sabes de memoria. Pones las ecuaciones. A ver, es largo, pero es fácil. Solamente tienes que hacer resta y suma. Todos son resta y suma. O sea, no tienes que derivar ni nada. Es ejercicio largo, pero muy fácil. Pues nada, I2 la hemos sacado. Vamos a ver la segunda cosa. A ver, ahora yo voy a apuntar aquí las cosas que tenemos. Tenemos I1 del primer ejercicio. R1, que esto era un dato. Esto lo hemos sacado, R1. Ahora hemos sacado el I2, que es esto. El I2. Tenemos estos datos. También teníamos N1 y N2. N1 y N2. Vamos a ver los segundos que sacan. Bueno, lo sacan porque se pide, pero vamos a ver el segundo que sacan y lo vamos a sacar nosotros. Mira, el I2 es esto. Vale. Ahora sí, aplican la ecuación de Snell otra vez. A ver, Sn la sabes, ¿no? La ecuación de Snell ya tan famosa que es n por el seno del 1 es igual al n por el seno del otro. N, esto lo sabemos. Y 2 lo sabemos. El valor numérico que acabamos de ver. No me acuerdo cuándo era. Pero básicamente, N2 por el seno de esto es igual a N1 por el seno de esto, R2. Y con esa ecuación tan fácil puedes sacar R2. Y es lo que han hecho aquí, creo. Sí, mira. Voy a apuntar también que tenemos R2. Aquí también. Aquí lo que han pedido es para que se produzca la reflexión total. Se hace exactamente igual de la misma forma que hemos visto antes. Reflexión total, solamente tienes que saber que este R2 son 90 grados. Tienes todos los datos. A ver, todos los datos. Te están pidiendo cuál sería el ángulo de incidencia 2 para que aquí haya una refracción total. Básicamente, también otra vez la ley de Snell. Para que pase esto. Pues ese ángulo sería 90, seno de 90 por N1. Bien, es igual a N2 por el seno de I2 nuevo, el seno nuevo, o sea, el grado nuevo. ¿Por qué no sería este? Porque este deja pasar el nuevo, el cual sería el ángulo para que no saliera. Este ángulo, cuál sería, es lo que estamos buscando. Y aplicas esto tal cual y te sale, mira, seno de 90 por el n del aire es igual al seno del ángulo límite, bueno, el ángulo nuevo, por el n del material. Despejas esto al coseno y te sale. Ahora, lo último que piden, ves aquí esto y dices, esto me está dando miedo. Pero esto no da miedo. Esa es la ecuación que hemos visto antes. La que yo te dije, chorizo es igual a 180. Mira, es chorizo igual a 180. Pero aquí, al parecer, lo que han hecho es utilizar ese nuevo grado, ese nuevo ángulo, y han obtenido el ángulo de la entrada. Básicamente, ¿ves ese ángulo? Está aquí, en el I2. Y el resto es exactamente igual. Mira esta fórmula. Esta es la misma aquí. Pero antes teníamos este dato y hemos sacado esto. Ahora tenemos este dato y estamos sacando esto. Básicamente la misma fórmula otra vez. Ves que es muy fácil, pero si no te sabes esta,
no se puede hacer ejercicio, básicamente. Por eso te recomiendo hacer esto, saber todos los ejercicios y esto. O sea, saber todas las ecuaciones, estas y esta, o las relaciones. Y si quieres arriesgarte a aprender algunas, pues como veas.